Feliz sábado. Bueno, ya es de rigor decir estoy muy contenta de estar aquí, pero todos sabéis que es verdad. Veo algunas caras que hacía unos tiempos que no la veíamos. El pastor, que ya le digo que no sé qué hace ahí sentado en el banco, yo aquí delante. Pero bueno, está jubilado y jubiloso, como decías, José? Bueno, esta mañana quería compartir con vosotros un aspecto de la vida de Jesús que creo que es esencial en la victoria de su ministerio en esta tierra. Porque a veces pensamos que Jesús no podía fallar cuando vino aquí. Pero Jesús sí podría haber fallado. Vino como hombre y el secreto de su victoria no estuvo en que él era hijo de Dios o que era Dios. El secreto de su victoria es el mismo que el secreto de la victoria de cualquiera de nosotros. Evidentemente no me quiero comparar con él, ni creo que ninguno de vosotros queráis hacer eso, pero el secreto es el mismo. Y el secreto es una vida de oración regular, continua y constante. Porque oración, ¿qué es? En castellano hay dos palabras que se utilizan para términos que parecen similares pero que no tienen nada que ver entre sí. ¿Es lo mismo orar que rezar? Hay una diferencia esencial entre el concepto orar y el concepto rezar. Orar es tener una conversación. Rezar es repetir una idea o lo que los orientales llaman un mantra. Unas palabras, unas frases que se supone que tienen un poder, aunque muchas veces los que hemos nacido en ciertos ambientes religiosos o tradiciones religiosas, no nos damos cuenta realmente del concepto rezar. El concepto rezar significa repetir unas palabras que supuestamente tienen un poder mágico. Y cuando tú le dices eso a las personas, dicen, es que yo no lo había pensado eso, pero es así. O sea, el concepto rezar tiene más de tradición orientalista que de tradición cristiana. Porque en el concepto de relación con Dios, el concepto orar es tener una conversación con alguien. No repetir unas palabras que tienen un supuesto poder milagroso o mágico. Yo querría que esta mañana de alguna manera os quedara esa idea clara. La diferencia entre orar y rezar. Orar es tener una conversación. Rezar es repetir unas palabras que supuestamente tienen un contenido mágico. No hay retorno. Bien, esta mañana quería compartir un poquito con vosotros la vida de oración de Jesús en el Evangelio de Lucas. Sabéis, Lucas es un personaje, para mí, uno de mis personajes preferidos de la Biblia, quizás por su profesión. Todos sabéis que Lucas era médico. Es el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos. Es un gentil, como todos nosotros, no nos engañemos, que escribe para gentiles. Yo no soy totalmente gentil, que lo sepáis, no sé si alguien de vosotros lo sabe. Yo por parte de mi madre soy judía, pero judía conversa, claro. Pero el apellido Pomar, esto es un intermedio. El apellido Pomar es un apellido chueta mallorquín, o sea que nosotros somos judíos. Bueno, a mitad. Bueno, esto es una broma. Como os decía, Lucas era un gentil que escribía para gentiles. Y como tal, presenta a Jesús desde el aspecto humano de su naturaleza. Vosotros sabéis que Jesús aunaba las dos naturalezas, la divina y la humana. Y para un griego era difícil compaginar que un hombre podía ser Dios. Los dioses eran dioses y vivían en el Olimpo, y los hombres eran hombres.
Pero compaginar que un hombre pudiera ser Dios para la mente racional griega era difícil, y por eso Lucas habla del aspecto humano de Jesús, de ese poder que tenía él como Dios, pero a la vez sus características más humanas. Presenta, como buen médico que era, un Jesús cercano a las necesidades de la gente. Se dice que Lucas era el médico amado, y presenta un Jesús curando, pero a la vez incide en lo difícil que era en aquellos tiempos, y hoy en día también, aún con las tecnologías que tenemos, curar a las personas. Vosotros imaginaos la medicina del siglo I, y cómo Lucas tenía que ser consciente de lo difícil que es curar a las personas. Y no digamos lo imposible que para un médico con una mente científica es hablar de resurrección. Nosotros ahora utilizamos el término en el ambiente médico resucitación, que no es lo mismo que resurrección. Resurrección es un término espiritual, resucitación es un término médico. ¿De acuerdo? O sea que imaginaos a un médico aceptando que puede haber una resurrección y presentando ese milagro de Jesús desde ese punto de vista. Por lo tanto, él era muy consciente de que se necesitaba un poder especial para que un hombre, os he dicho que él incidía mucho en el aspecto de Jesús como hombre, pudiera resucitar, volver a la vida a personas que estaban físicamente muertas. Entonces, ¿cómo podía Jesús hacer esto? Eso era una pregunta científica para Marcos. Era una pregunta de fe, pero a la vez una pregunta científica. ¿De dónde provenía ese poder? Entonces no tenían resucitadores cardiopulmonares, no tenían respiradores, no tenían medicación vasoactiva, no tenían electroshock. Entonces, ¿de dónde provenía el poder que tenía Jesús para volver a la vida a los muertos? Y él lo explica. Él primero lo tenía muy claro porque Pablo se preocupó mucho de explicárselo bien y lo explicó muy bien. ¿Y cuál era ese secreto? Ese secreto era la relación que Jesús tenía con su Padre a través de la oración. Y sabéis, hay cosas curiosas de las que uno se entera cuando prepara un tema. Y Lucas es el evangelista, aunque su evangelio es relativamente corto, en el que hay más textos que reflejan la vida de oración de Jesús. Hay 20 textos en Lucas que hablan de la vida de oración, de las oraciones de Jesús, de cómo oraba Jesús, y 7 textos, de esos 27, una tercera parte, no están en ningún otro evangelio. O sea, fijaos si Lucas era consciente de que la oración era el poder que permitía a Jesús actuar como hombre, siendo Dios, y hacer milagros que la ciencia no podía explicar de ninguna manera. Dicen los expertos que Lucas debe ser llamado el evangelista de la oración. Es el evangelio, aún no siendo el más largo, en el que más veces se habla de la oración de Jesús. Lo que es evidente es que el libro empieza con una oración. Vamos a utilizar muchísimo la Biblia, si queréis acompañarme, pero como todo será en Lucas, pues vamos a ir rápido. Os digo que el libro de Lucas empieza prácticamente con una oración. Y esa oración no era de él. Dice, me acompañáis, en el primer capítulo de Lucas, en el versículo 10, dice: mientras ofrecía el incienso, una gran multitud de fieles permanecía fuera en oración. ¿Quién era el que estaba ofreciendo el incienso? Zacarías. O sea, desde el primer momento después de ese momento de oración, viene el milagro en el que el ángel se aparece a Zacarías. O sea, ya el primer milagro que cuenta Lucas lo relaciona directamente con la oración.
y siguiendo su estilo, siguiendo su prioridad de alguna forma, el libro acaba también con una oración. Si nos vamos al último capítulo, al último versículo del libro de Lucas, que es el capítulo 23, el versículo 46, dice: ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y estaban constantemente en el templo bendiciendo a Dios. Hay otras versiones que dice orando y bendiciendo, porque ¿qué hacían los creyentes en el templo? Orar, predicar el Evangelio y bendecir a Dios. ¿Qué es bendecir a Dios más que una forma de orar? Ojalá todas nuestras oraciones pudieran tener un componente más importante de bendecir que de pedir, porque a veces como cristianos nos hemos convertido en pedigüeños y tenemos a Dios como si fuera la cuenta del banco y solo nos acordamos de Dios cuando tenemos que pedir. Si fuéramos más constantes en dar las gracias que en pedir, nos daríamos cuenta de que tenemos más motivos para agradecer que para pedir. Y eso lo sabían los cristianos del primer siglo. Y dice que estaban en el templo bendiciendo a Dios. Ojalá nuestra vida de oración se enriquezca de esa forma. Porque, ¿sabéis? Incluso estamos hablando de términos médicos porque Lucas era médico. Acostumbrarnos a agradecer, a pensar en todas las cosas buenas por las que podemos dar gracias. Aquí tenemos, no quiero meterme en un campo profesional que no me toca, pero es una terapia excelente. O sea, cuando uno se concentra en todo lo que necesita, acaba deprimido. Pero si uno se concentra en todo lo bueno que tiene, ¿cómo acaba? Bueno, aquí no quiero dar una clase de psicología, porque no es mi campo, pero creo que es esencial que aprendamos a orar no solo pidiendo, sino alabando, bendiciendo a Dios y dándole gracias a Dios. Y a lo mejor la primera vez que lo queremos hacer, porque claro, ya empezamos nuestras oraciones diciendo, te pedimos, Señor, vamos ahí mal. Si empezáramos, te damos gracias, Señor, si empezamos a hacerlo como lo hacían los primeros cristianos, nos daremos cuenta de que nuestras oraciones dejan de ser rutinarias y dejan de ser egoístas y dejan de ser centradas en nosotros mismos y nos levantamos con una sensación de felicidad porque nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Si el libro de Lucas empieza con una oración y acaba con otra oración, el ministerio de Jesús reflejado en Lucas es precioso porque también empieza con una oración. Si me queréis acompañar, ya os he dicho que podíais abrir el libro de Lucas. En el capítulo 3, el versículo 21, dice, un día, cuando todo el pueblo se estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió. Decimos como creyentes que el ministerio de Jesús empezó con su bautismo público, el ministerio público de Jesús. Y aquí vemos a Lucas fiel a la importancia que él le daba a eso, diciendo que Jesús fue bautizado. Hay otros evangelios que explican más los hechos, ¿no? La secuencia de que si Jesús fue a querer bautizarse, que si Juan no lo quería bautizar, pero Lucas se centra en lo que para él es importante. Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma y se oyó una voz proveniente del cielo. Pero el requisito para que todo eso pasara, el detonante de esos hechos, ¿cuál fue? La oración de Jesús. De verdad que todos tenemos cosas. ¿No tenéis una lista de cosas que le queréis preguntar a Jesús cuando estéis en el cielo? Y yo tengo también mi lista, ¿no? Que no sé si cuando lleguemos allí nos acordaremos de la lista, probablemente no. Pero yo creo que hay cosas sí que las conversaremos con Jesús. Y a mí me gustaría saber qué conversaciones tenían con su padre. Cómo oraba Jesús como hombre, ¿no?
toda una noche hablando con su Padre. Es increíble. Bien, pues el ministerio público de Jesús empieza con una oración y acaba con una oración. Si queréis leerlo conmigo, se encuentra en el capítulo 23 de Lucas, el versículo 46. Y esa oración es una oración que a nosotros nos trae una sensación triste, ¿no? Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no es una oración triste. Es la oración, no digo feliz, porque el concepto humano que tenemos de felicidad muchas veces está muy ligado a lo que es alegría, a lo que es... No, pero es la oración mejor que Jesús podía hacer. Ya él había acabado y se encomendaba al Padre. Ya he descansado. ¡Qué conversación más bonita! Para mí es una de las frases más bonitas de la Biblia. Padre, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer y en ti me abandono. No es una oración triste. Es una conversación de fe, de confianza, de amor infinito hacia su Padre. Empezó orando, acabó orando. Porque orar, hay una definición muy fácil, muy conocida que dice, es hablar con Dios como con un amigo. Él hablaba con Dios como su Padre. A mí me gustaría más hablar de eso, de que cuando oramos hablamos con Dios como nuestro Padre. ¿Qué problema tenemos, hermanos? Que los padres humanos, yo no lo soy, pero los entiendo, desgraciadamente son seres humanos, débiles, con problemas, con defectos, con pecados, y a veces el concepto de padre o madre se ha desvirtuado. Y por eso, a lo mejor la persona que hizo esa definición dijo, bueno, es que es mejor un amigo, porque al amigo lo eliges, pero no. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre Celestial. Es mejor que cualquier amigo. Y con ese Padre Celestial podemos tener la confianza que al 100% no digo que no tengáis confianza con vuestros padres, pero todos los hijos sabemos que como nosotros, nuestros padres tienen defectos y que a veces quieren hacer lo mejor para nosotros, pero se equivocan. Pero Cristo hablaba con su Padre como nosotros tenemos que hablar con nuestro Padre, trascendiendo el concepto de Padre terrenal. Bien. Empezar una vida cristiana orando es el claro ejemplo de la única forma de poder acabar una vida cristiana orando. ¿Entendéis? ¿Soy lo suficiente clara para que me entendáis? Si no empiezas orando, empiezas mal. Y lo que mal empieza, dicen en mi tierra, mal acaba. O empiezas orando, y cuando digo empiezas orando, tampoco quiero decir que si hasta aquí no lo has hecho bien, no lo puedas hacer. Nosotros podemos empezar nuestra vida cristiana cada día mientras estemos en esta tierra, porque el Señor no se tarda en venir. Nos está dando una oportunidad detrás de otra oportunidad y cada mañana cuando nos despertamos es la oportunidad de empezar. Porque si ahora me decís, es que Dolors, yo llevo 40 años en la iglesia y no lo he hecho bien, no importa. Mañana será 40 años y un día. Yo me bauticé en el año 71. Ha llovido mucho. Muchos de los que estáis aquí ni siquiera habéis nacido. Y he tenido días regulares y días peores. Días buenos, ninguno, porque no hay justo ni aun uno. Pero cada día el Señor me da una oportunidad de empezar. Y si empiezo con la oración, acabo bien el día. Si empiezo sin oración, os aseguro que es la fórmula perfecta para fracasar. Y Lucas nos explica el ministerio de Cristo así. Empezó con oración y cuando acabó ese ministerio, acabó diciendo, Padre, ya está. Hay otra oración que dice, consumado es. Pero él había consumado su vida, su ministerio, y pudo decir, en ti descanso. Que es la traducción
más, no es vulgar, sino en lenguaje coloquial, en lenguaje más normal de esa frase tan bonita y tan literaria. ¿Cuánto dura nuestra vida en este mundo? Hay algunos que la tienen muy larga. Antes me hablaba Olga, su padre 92 años. Hay otros que la tienen más corta. Jesús tuvo 3 años de vida pública, pero el secreto de triunfar es el mismo para una vida larga que para una vida corta. Solo la oración nos da el poder que necesitamos para caminar por este mundo y cumplir con la misión. No nos engañemos, solo la oración. Porque cuando se abrió el cielo, mientras Jesús oraba. Y las palabras que están escritas en la Biblia no están escritas casualmente. Jesús oraba, y porque Jesús oraba, el cielo se pudo abrir. Y solo esa oración, esa confianza en Dios, nos puede permitir acabar nuestro camino en esta vida, sea largo, sea corto, en paz y confianza. Pero entre el momento en que los cielos se abrieron cuando Jesús empezó su ministerio público y el momento en que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hubo un periodo. Fue 3 años. ¿Y cómo vivió Jesús en ese periodo? Porque claro, nosotros como cristianos, ¿qué quiere decir? Seguidores de Cristo. Y nosotros queremos andar como Él anduvo. Y si queremos andar como Él anduvo, tenemos, es una redundancia, que seguir sus pasos, que seguir las cosas que Él hacía. Y Él mantuvo la relación con su Padre ininterrumpidamente. Esa es una palabra larguísima. Ininterrumpidamente. Siempre. No había nada en medio, no había un momento en que Él estuviera desconectado de su Padre. Si vamos a leer, os he dicho que en Lucas había 20 textos, unas veces son cortos, otras largos, en el que hablaba de la vida de oración de Jesús. No vamos a leer los 20 porque si no estaríamos aquí hasta la hora de comer. Pero sí quiero comentar con vosotros algunos. Lo que sí os aconsejo es que os metáis en Lucas cuando tengáis tiempo y vayáis marcando todas las veces que sale la palabra oración y aprenderéis mucho. En el capítulo 5, en el versículo 16, hay... he mirado, en este texto, he mirado varias versiones de la Biblia, porque no hay una palabra ahí que no le encontraba yo la justificación de alguna forma. Y a mí me gustaría que los que me estáis acompañando leyendo la Biblia me dijerais el versículo 16, ¿con qué palabra empieza en vuestras Biblias? Más. Pero. Más y pero son sinónimos. ¿Hay alguna que no empiece por más o pero? ¿Perdón? El versículo 16 dice aconteció. Así que, más y pero. ¿Cómo dius, Paquita? ¿Cómo empieza el tuyo? Más. Sí. Más, pero son sinónimos. Y yo aquí me ha costado un poco entender, pero aquí porque pone pero. En mi Biblia pone, en esta versión pone pero y en otras que he consultado pone más, igual que en las vuestras. Dice, si leemos el versículo 15... La fama de Jesús se extendía cada vez más y eran muchos los que acudían a escucharlo y a que los curase de sus enfermedades. Pero Jesús, o más Jesús, supongo que debe poner en alguna de vuestras Biblias, o más Él, se retiraba a lugares solitarios para orar. A pesar de que eran muchos los que acudían, a pesar de que él se podía sentir un triunfador, a pesar de que él podía sentir que que tenía poder, a pesar de eso, esta conjunción tiene una razón de ser esencial. A pesar
de que estaba en su momento de gloria, de fama, de que muchos lo seguían, de que hacía muchos milagros, a pesar de eso, él continuaba retirándose a lugares solitarios para orar. En ningún momento se sintió lo suficientemente poderoso e independiente para decir: ya no necesito a mi Padre Celestial. Yo solo puedo. Esa es la frase mágica. ¿Para qué? Para hacer de nuestra vida un desastre. Todo el mundo le seguía, hacía milagros continuamente, pero a pesar de eso, él continuaba retirándose a lugares solitarios para orar. Desde que oraba y el cielo se abrió hasta que entregó acabado su ministerio, él se retiraba continuamente a lugares solitarios para orar. Y ese es el éxito por el que Lucas se admiraba de que pudiera curar enfermos y resucitar muertos. Ese es el único poder que podemos tener. Hay otro momento de los que os digo, buscarlo vosotros. Hay 20, hasta que no los tengáis marcados todos, no paréis, en el capítulo 6, en el versículo 12, si me queréis acompañar, dice: pero aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, reunió a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a quienes constituyó apóstoles. Y yo, cuando he leído esto, que ya sabéis que el primer beneficiado cuando se prepara, el pastor que ha preparado muchos, creo que me dará la razón, cuando se prepara una meditación o un culto, el primer beneficiado es el que lo prepara. Y yo, cuando he leído esto, me ha entrado una cosa, bueno, cuando lo leí, que lo preparaba, me ha entrado una cosa en el estómago. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado en comisión de nombramientos? Me gustaría que levantarais las manos. Muchos. ¿Cuántos habéis estado toda la noche orando antes de una sesión de la comisión de nombramientos? A veces qué poco conscientes somos de lo frágiles y de nuestra necesidad de estar en contacto con el Señor. Si Jesús, que era hijo de Dios, a la hora de elegir las 12 personas que iban de alguna forma a ser los líderes y el fundamento de su iglesia, dice claramente, se fue al monte a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Y era Jesús, hermanos. Y nosotros a veces vamos a las comisiones de nombramientos con una oración de 2 minutos, con nuestras ideas preconcebidas y que salga el que yo quiero que salga. Y otra cosa importantísima que os lo digo, que me ha hecho pensar muchísimo. ¿A quién eligió Jesús? ¿Eligió a personas perfectas para ser sus discípulos? ¿Tenían defectos los discípulos? Cuando elegimos a las personas que han de guiar a la iglesia, si se hace en oración, ¿somos capaces de aceptar que igual que los discípulos a los que eligió Jesús, tienen defectos? O si no es el que yo quiero o el que a mí me gusta, lo machaco y solo veo sus cosas malas. Y otra cosa, entre los 12 a los que eligió Jesús, ¿quién estaba? ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? ¿Cómo no iba a necesitar Jesús toda la noche orando, pidiendo la bendición y la fuerza de su Padre para tratar con amor a Judas? ¿Cómo nos tratamos unos a otros en nuestras pequeñas traiciones? ¿Somos conscientes de que nos traicionamos a unos a otros? Porque todos tenemos defectos, todos tenemos pecados. Y aun a sabiendas de que lo iba a traicionar,
Jesús lo eligió. Me acordaré, yo era jovencita cuando estuvo el pastor Mariano Gómez aquí. El pastor Mariano Gómez me bautizó, a mí y a mi madre. Y hay una frase que no sé por qué, porque yo entonces no estaba en la comisión de nombramientos, tenía 14 años. Y le oí una vez una conversación, bueno, vosotros sabéis los problemas que hubo en el periodo del pastor Gómez. Yo le oí eso, y yo tenía 14 años entonces, pero no sé por qué aquellas cosas que pasan en la mente de las personas, hay frases que se te quedan. Y oí al pastor Gómez que decía, una de las cosas más difíciles de mi ministerio es cuando en la junta de iglesia se vota algo con lo que yo no estoy de acuerdo, tener que aceptarlo. Y no sé por qué esa frase del pastor Gómez se me quedó grabada. Que os digo, yo tenía 14 años, ni había estado nunca en una junta de iglesia. ¿Somos capaces de aceptar y de tratar con amor a aquellos que se han elegido para guiar la iglesia del Señor, como Jesús hizo con Judas? Pero claro, volvemos a lo antes. ¿Tenemos noches enteras de oración para pedir ese poder al Señor? Bien, orar es pedir luz y someternos a los designios divinos. Otro momento que a mí me gusta muchísimo, otro momento especial que todos lo hemos meditado muchas veces, ahí entra uno de mis preferidos, de esos 12 que tenían tantos defectos, tantos, y había uno que los tenía, como dice mi madre, doblados. Ese lo vamos a encontrar en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 18. Es curioso que solamente el apóstol Lucas asocia ese momento con la oración. En Lucas 9:18 leemos, en una ocasión en que Jesús se había retirado para orar a solas, los discípulos fueron a reunirse con él. Los discípulos estaban ansiosos de estar con Jesús y cuando él oraba. Entonces les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y Jesús insistió, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, Pedro, tú eres el Mesías enviado por Dios. Es la primera vez en la que un ser humano dice que Jesús era el Mesías. Después de que Jesús orara, tenía conversaciones profundas con sus discípulos. Tenían momentos de hablar. Y los discípulos lo buscaban cuando él estaba orando. ¿Por qué? Porque después de que Jesús orara, ellos salían tan enriquecidos y Jesús aprovechaba esos momentos de oración para prepararse y prepararlos a ellos. En el mismo capítulo 9, el versículo, a partir del versículo 28, se nos narra una de las experiencias más importantes, no solo de la vida de Jesús en esta tierra, sino de la vida de los discípulos. Es el famoso episodio de la transfiguración. Dice también aquí, y sucedió que mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. Todo el episodio lo conocemos muchísimo. Pero es que, hermanos, solo a través de la oración podemos llegar a gustar de la paz y la comunión con el cielo. Solo a través de la oración. No hay otra forma. Ni haciendo actividades en la iglesia, ni escuchando sermones. La paz y la comunión con el cielo solo podemos gustarla a través de la oración. ¿Como Jesús? Solo a través de la oración seremos transformados. Yo creo que los 3 discípulos que estaban allí pudieron tener una visión de cómo seremos en el cielo. Ninguno de nosotros tiene idea de cómo seremos en el cielo, porque nuestra visión está velada por el pecado y por la muerte que llevamos desde que nacemos. Pero a través de la oración podemos tener esa vislumbre de cómo seremos. Y si os acordáis,
hubo otro episodio en que una persona fue transformada. ¿Os acordáis de Esteban? Mientras lo estaban apedreando, él vio el cielo abierto. Dice que su rostro se transformó. Hay aquí también una pregunta que para mí ha sido muy importante. Cuando en el episodio de la transfiguración, el Señor le envió a Jesús ángeles para que le ayudaran y le animaran. Venga, que os lo sabemos. ¿A quién le envió el Señor a Jesús para que lo animara? Pastor, apúntales. ¿A ángeles? ¿A quién? Venga. A Moisés y a quién más. Y a Elías. Muy bien. ¿Y Moisés y Elías quién eran? ¿Eran ángeles? Primero, el Señor envió a Moisés y a Elías como respuesta a la oración de Jesús, ¿es cierto? Aquí hay una pregunta para nosotros. Primero, personalmente, hemos de orar para tener la ayuda del cielo y la vislumbre del cielo. Pero ¿cuántos de nosotros, como seres humanos que somos, y no somos Moisés ni Elías, ni muchísimo menos, que todavía estamos vivos, que ya querríamos estar donde están Moisés y Elías, pero somos conscientes de que el Señor quiere utilizarnos como a Moisés y a Elías para ayudar, para reforzar, para dar ánimos, para consolar a personas que están pasando por situaciones difíciles? Le pedimos al Señor, Señor, pon en mi camino a personas que necesiten mi ayuda y mi consuelo y abre mis ojos para que las vea. ¿O solo pedimos y pedimos y pedimos y pedimos para nosotros? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que somos o debemos ser instrumentos en las manos de Dios para consolar, para animar, para llevar el Evangelio a otros? El episodio de la Transfiguración nos muestra que a través de la oración podemos vislumbrar las glorias del cielo, pero a la vez tenemos que ser instrumentos de consuelo, de ayuda y de apoyo para los demás. No podemos vivir una vida centrada en lo que yo soy, en lo que yo necesito, en lo que la Iglesia me tiene que apoyar, en lo que el pastor tiene que hacer conmigo, en lo que los ancianos... No. El Señor nos pide que seamos Moisés y Elías, pequeñitos, pero en nuestro nivel y según nuestras posibilidades. No podemos pedir al Señor solo para nosotros, porque hasta Jesús necesitó un Moisés y un Elías que lo consolaran. Y el más fuerte entre nosotros es un ser humano con debilidades, con carencias y con necesidades de cariño. Bien, las funciones de la oración de Jesús también no nos vamos a alargar. Tenía una función pedagógica. Señor, enséñanos a orar. No me quiero alargar en ese tema, pero mientras preparaba leía una experiencia de un pastor que estaba predicando en el Oriente Medio. Vosotros sabéis lo difícil que es. El otro día, viendo las noticias, una de las iglesias cristianas más importantes de Irak la han dejado asolada, en este caso una iglesia católica, pero es igual. Y no ha quedado nada y están machacando a los cristianos, los están matando. Y entonces, quizás de alguna forma eso pueda ser simiente como los primeros cristianos, para que la gente abra sus ojos y se dé cuenta. Bien, hablaba este pastor que dice que estaba él hablando del Evangelio con una serie de personas de lengua, pues no sé exactamente, pero árabe, y que él decía, el Señor quiere que le llamemos Abba. Y dice que él vio que había un grupo allí y que como que estaban incómodos cuando él dijo eso. ¿Pasa algo? Y normalmente las mujeres somos las más atrevidas. Dice que una de las personas que estaban allí, una señora, dice, ¿cómo le vamos a llamar a Dios Abba?
Dice, si Abba es la primera palabra que le enseñamos a los niños. O sea, aquí les decimos mamá, pero yo me hizo pensar, porque fijaos que cuando los niños empiezan a balbucear, la primera letra que le sale es la B, ¿os dais cuenta? Y aquella mujer dijo, pero ¿cómo le vamos a tratar a Dios con la primera palabra que dice un bebé cuando empieza a hablar? Como que decía que a Dios no se le podía tratar así, que era como rebajarlo. Y en cambio, Dios quiere que le llamemos Abba. Ojalá la primera palabra que viene a nuestra boca cada mañana cuando nos levantemos fuera Abba, Padre. Y al final quiero acabar ya, porque el tiempo se nos echa encima. Y quiero acabar con la oración que culmina la misión de Jesús en la tierra. Y si me queréis acompañar, se encuentra en el capítulo 22, en los versículos 39 y 40. También cuando preparaba el tema, leí un artículo, una reflexión de un teólogo que no me acuerdo cómo se llama, tampoco no es muy importante. Y el teólogo titulaba el artículo La oración que no fue respondida. Y me llamó la atención cuál podía ser la oración de Jesús que no fue respondida. Y este autor, yo creo que él lo veía así, decía que la oración que no fue respondida fue la oración de Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero hermanos, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, porque esa oración tiene una segunda parte. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa oración, hermanos, con todos mis respetos a ese teólogo, que sabrá 1000 veces más que yo sobre teología, pero yo creo que esa oración fue respondida, porque no se hizo la voluntad de Jesús como hombre, sino la de su Padre. Y para mí, esa es la conclusión de toda vida de oración. Que tengamos una relación tal con nuestro Padre que lo que yo pido esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para mí, esa oración es, como dice creo que en Proverbios, el resumen de toda palabra escrita es eso, el resumen de cualquier doctrina, de cualquier reflexión, de cualquier meditación sobre la oración es esa. Cuando empezó con una oración el ministerio de Jesús y acabó con una oración, en todo ese periodo la comunión con su Padre fue tal que al final sus deseos eran los de su Padre. Y ese para mí es el desafío. Que el Señor transforme mi corazón, que llegue un momento en que yo no diga, bueno, que se haga tu voluntad, pero si es posible la mía. No, que se haga tu voluntad. Que todas mis oraciones, que todas vuestras oraciones puedan ser contestadas porque sean conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que Cristo lo pedía conforme a la voluntad de Dios y esa oración fue contestada. Y tú y yo estamos hoy aquí porque esa oración fue contestada. Y porque la voluntad de Jesús fue la misma que la del Padre, morir por ti y por mí. Y un día podremos hablar con Él cara a cara. Y nuestras oraciones tendrán otro nombre, pero serán lo mismo. Solo que en lugar de tener un teléfono o unas ondas entre medio, lo veremos cara a cara. Que toda nuestra vida de oración sea así, porque no hay una vida cristiana victoriosa y, hermanos, no llegaremos a la tierra nueva si no hablamos con nuestro Padre aquí. Si no tenemos una vida de oración desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Porque tenemos que cambiar el concepto de rezo. Rezo es repetir una frase hecha en un momento determinado.
Orar es hablar con nuestro Padre continuamente. Y no hay nada en nuestra vida, por tonto que nos parezca, en lo que no podamos hablar con nuestro Padre. Y cuando sigamos ese camino, un día le diremos al Señor: esta es tu voluntad y también la mía. Que el Señor nos ayude, que tenemos mucho camino por delante, pero lo importante es andar, aunque sea poco a poco. Muchas gracias, Dolors, por este culto. Ahora, para terminar, vamos a cantar el himno 379. Habla, Señor, a mi alma.